No sé si usted le ha llevado la secuencia en el libro o en la epístola a los Gálatas. Gracias. Hoy es un tema muy sugestivo. Le pusimos la fascinación de la mentira. Ese es el tema de hoy. Se lo repito. La fascinación de la mentira. Y vamos a orar. Ahí sentadito, levante su mano. ¿Tiene usted peticiones? ¿Cuántos saben que el Señor nos puede salvar de la muerte en cualquier momento? Él puede hacer cosas tremendas, ¿verdad? Así que vamos a dar gracias porque yo sé que el Señor guardó a alguien hoy de la muerte. Hay muchos enfermos. Unos tienen bronquitis, otros tienen gripes fuertes. El Señor los puede levantar. Algunos tienen cáncer. El Señor los puede sanar. Hoy oímos en la profecía que el Señor había permitido desierto, ¿verdad? ¿Pero para qué? ¿Para destruirnos? No. Para sacarnos en victoria. Así que con su mano levantada, su mano derecha, la mano de la petición que usted trae hoy, aprovechemos unos minutitos para ponerla delante del Señor, pero también para interceder por los que necesitan. Padre, gracias por tu misericordia, porque tú siempre envías ángeles, Señor, y en los momentos más difíciles, donde tus hijos o tus hijas, Señor, están en peligro, tú intervienes. Y te damos gracias por tu misericordia y por tu poder, Señor, a favor de cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que las batallas rugen sobre nuestras cabezas y entendemos, Señor, que hay enemigos espirituales que usan a los hombres para hacernos daño, pero tú, Señor, has levantado bandera y, Señor, has ido adelante peleando nuestras batallas y quizá no nos hemos dado cuenta, Señor, no hemos tenido, Señor, la noticia, pero tú, Señor, en tu misericordia nos has guardado. Por eso hoy te damos gracias, Señor, y te suplicamos, Padre, que tú pongas tu mano de sanidad en los que están enfermos. Aquellos, Señor, que están afectados en sus pulmones, pon tu mano de sanidad y haz que esos bronquios sean liberados completamente de flemas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, pon tu mano en esos tumores, Señor, para que toda célula maligna, en el nombre poderoso de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, Señor, sean quemadas esas células, Señor. Tú eres poderoso para traer sanidad a tus hijos. Y tus hijos se encargarán, Señor, de dar testimonio y de glorificar tu nombre, Señor. Tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, y tu palabra dice que llevaste todas nuestras enfermedades. Y creemos, Señor, que eso es verdad, que tú llevaste nuestras enfermedades. Por eso, por la fe, te suplicamos que toda enfermedad en el pueblo, los que están aquí, los que están en casa, quizás, Señor, en una cama, acostados, Señor, yo te pido que tú los levantes y los restaures en el nombre poderoso de Jesús. Haz que en esta recta final nosotros podamos, Padre, acrecentar la fe. Que la fe crezca, Señor. Que la fe crezca, Señor. Tú, Señor, cuando tus discípulos pidieron sobre cómo aumentar la fe, inquirieron sobre esto, tú les dijiste cómo, Señor. Y aunque nuestra fe sea del tamaño de una semilla de mostaza, te pedimos, Señor, que se multiplique, que pueda fructificar, Señor, y que podamos ser hombres y mujeres de fe. Que podamos reprender espíritus, que podamos, Señor, poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen. Que podamos con denuedo hablar la palabra, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, para que de esa manera, Señor, los que oyen puedan ser, Señor, atraídos por medio del Espíritu Santo, convencidos de pecado. Envíanos tu palabra, Señor. Estamos sedientos, estamos necesitados, tenemos hambre de tu palabra, Señor. Anhelamos que tu palabra haga el efecto para el cual tú la quieres enviar en esta noche, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y permite, Padre, que tengamos
cuidado de tu Espíritu Santo, Señor, que tengamos la gracia de tu Espíritu Santo, que tengamos la revelación del Espíritu Santo, que podamos ser instrumentos tuyos para que la palabra llegue, Señor. Quita estorbos, quita todo estorbo en las mentes, quita, Señor, todo aquello que está dañando, embotando los sentidos, en el nombre poderoso de Jesús. Haz que hoy, Señor, haya una operación especial en nuestras vidas. Y que toda fascinación de la mentira, Señor, sea completamente quitada de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Hace ocho días hablamos en el capítulo 2, del 11 al 22, sobre la manera que la Biblia nos enseña a corregir a un apóstol. Los que no vinieron se lo perdieron. Pero la palabra del Señor nos indica que aún los ministerios apostólicos deben y pueden ser corregidos. Eso lo vimos hace una semana. Pero el apóstol Pablo, en esta pequeña epístola a los Gálatas, les va a enseñar cómo evadir, cómo evitar la fascinación de la mentira. Es en estos días donde nosotros tenemos que aprender a discernir cuando nos están predicando la mentira. Hoy muchos predican. Hay demasiadas fuentes de predicación. Todos utilizan la Biblia, pero en medio de lo que se puede estar predicando puede haber mentira. El Señor dijo: mis palabras, porque el que predica, dice la Biblia, predique las palabras de Cristo. Entonces, cada uno de los que predicamos la palabra de Dios, nos tenemos que volver como canales a través de los cuales otra vez la palabra de Cristo, 2000 años después de que Él estuviera en la tierra y que Él predicara directamente, nosotros tenemos que ser su voz. Tenemos que ser el canal por medio del cual la palabra de Dios vuelva a llegar a nuestros oídos lo más exactamente posible como Él predicó. Por eso dice: el que predica, predique la palabra, las palabras de Cristo. Es interesante entonces que el apóstol Pablo empieza en el verso 1 del capítulo 3 de una manera demasiado fuerte, que algunas versiones o algunos de los que traducen el idioma original tratan de suavizar para que la gente no se sienta mal. Y por eso en esta versión Reina Valera que yo tengo acá, tal vez usted puede tener otra, dice: oh Gálatas insensatos. Es muy suave eso para lo que dice el original. Esa palabra también se puede traducir: oh Gálatas necios. Pero la palabra necio entre nosotros puede también ser muy suave, porque continuamente el padre de familia le dice a un hijo que está haciendo algo repetitivamente y que no quiere hacer caso, le dice: no seas necio. Así que la palabra pierde mucho la potencia que tiene el original. La palabra da a entender que la persona es ininteligible, es decir, ha perdido la inteligencia. Pero tal vez la palabra más fuerte en una de las versiones, que son varias las versiones que sí logran traducir lo que exactamente se quiere decir ahí, y que obviamente, como es una palabra fuerte que nosotros los cristianos no usamos mucho, salvo que estemos enojados. El apóstol Pablo, en su celo y obviamente en el tiempo en el cual él vivió, y él acuérdese que tuvo que hablar en un idioma distinto al nuestro. Pero la mejor manera para traducir al español es: oh Gálatas estúpidos. Fuerte, ¿no? Es una palabra muy fuerte.
Pero Pablo, y más que Pablo, Dios, está tratando de despertar a una iglesia que ha perdido el sentido, que ha perdido el rumbo, que ha caído en un hoyo después de haber tenido la verdad. Y entonces hace una pregunta: ¿quién os fascinó? Y esa palabra fascinar la usan los que están enamorados y le dicen a la susodicha: estoy fascinado por ti. Me fascina esto o me fascina aquello. Pero nuevamente en nuestro idioma puede ser que se quede corto. Y esa palabra se puede traducir embrujar. ¿Cuántos saben que la brujería es cierto? ¿O usted cree que la brujería no es cierta? Hay poderes del mal. Hay embrujos que pueden dominar a una persona. Se habla mucho de lo que en Haití se hace, ¿verdad? Cuánto es cierto y cuánto no es cierto, quizás no lo logremos saber, pero parece ser que con el vudú se puede controlar a una persona, incluso que está muerta, y sacarla de los cementerios y ponerla a trabajar. Imagínense qué poder. Tiene que entrar un espíritu inmundo. La macumba en Brasil es realmente algo poderoso del lado del mal. Y aquellos que en algún momento tuvieron la no grata experiencia de ir a los centros blancos o a los centros espiritistas, tal vez tuvieron una mala experiencia. Y hubo que liberarlos de espíritus inmundos. Entonces, uno podría decir acá: ¿quién os embrujó? Para que tengamos un concepto un poquito más amplio de lo que un cristiano, si se descuida, puede llegar a experimentar en los tiempos finales. La otra palabra es: ¿quién os deslumbró? Y es que, hermano, la fascinación de la mentira está llegando a través de personajes elegantes, bien vestidos. Diríamos por ahí, bien fashion. ¿Se ha dado cuenta usted que en estos tiempos, especialmente aquel que predica en la televisión o a través de los medios, incluso lo maquillan antes de pasar al púlpito? Porque de alguna manera hay muchas prácticas que para salir en televisión tiene que quitarse las señales que tiene en la cara, si le dio acné cuando era joven, y se les maquilla como que si fueran artistas. La manera como las plataformas actualmente se diseñan tienen como objetivo realmente vender un producto y vender a una persona. Yo diría que hoy en día muchos de los que están predicando deslumbran a sus oyentes. Por eso es interesante darse cuenta que la fascinación puede venir por medio del carisma personal. Y no es eso lo que realmente el Señor espera que se haga. Yo me recuerdo que a mi pastor, al que le puse toda la atención que pude, aunque tengo que reconocer que muy probablemente me perdí varios buenos cultos, así como se los pierde usted. Y mi pastor estaba siempre preocupado no solamente de mi persona, sino de todos los que él conocía que no llegaban. Así que el próximo domingo que me miraba a los ojos, como quien dice: no me vas a mentir. Y me decía: ¿por qué no te vi? ¿Dónde andabas? Y por supuesto yo le agradecía el cuidado que él tenía de mi persona.
Y ojalá que cuando yo lo mire a los ojos también y le pregunte, ¿por qué no viniste? Usted no esté pensando adentro, ¿y a usted qué le importa? Pero poniendo otra cara, ¿verdad? Y diciendo otras palabras. Pero en realidad, usted tiene que darse cuenta que el celo ministerial que el apóstol aquí está tratando de establecer para la iglesia, no solamente de Galacia, sino para la iglesia de todos los tiempos, debe ser el celo ministerial que nos debe caracterizar, especialmente en estos tiempos tan peligrosos. Entonces dice, ¿quién os fascinó? Está hablando de un personaje. ¿Quién? No está diciendo qué. Pero quise de alguna manera tener un concepto de esa palabra según los diccionarios del idioma español, y dice que fascinar es ejercer una persona o una cosa. Pero en este caso estamos hablando de una persona, una atracción irresistible. Ay, con razón aquella patoja me tiene fascinado, estará pensando alguien. O aquel patojo me tiene fascinado. Pero estamos hablando de una fascinación que se puede llegar a través de diferentes formas o diferentes medios. Pero note que es una atracción irresistible. Yo sé que hay patojos que se toman una hora, porque hoy los patojos también se paisajean. ¿Usted sabe que ahora los hombres también se depilan? Solo allá oigo rumores de qué ladito. Se arreglan. Les llaman a esos hombres metrosexuales. Les ponen sus nombrecitos ahí. A veces la mano de esos hombres no parece mano de hombre, parece mano de mujer, porque la tienen bien suavecita. Se echan sus cremitas. Ya estoy quemando a alguien, ¿no? Que algunos se ríen y todavía voltean a ver. Pero hoy se gasta mucho en cosméticos, pero lo llamativo es que no solo las mujeres, eso ya lo sabemos, sino que también los hombres. Y es que a la larga el hombre quiere atraer a la mujer y la mujer quiere atraer al hombre. Así que hay todo tipo de fascinaciones, pero yo le quiero hablar de una fascinación sumamente peligrosa porque es espiritual. Es una atracción irresistible en alguien por sus cualidades extraordinarias. Y es que yo tengo que seguir insistiendo que usted tiene de alguna manera que entender y que clarificar quiénes están influyendo de una manera o con sus cualidades irresistibles. ¿No le llama la atención a usted que hay ministros, para no decir nombres, porque yo sé que usted quiere nombres para orar por ellos? Pero hay ministros que dicen, bueno, yo voy a hacer una línea aquí, y marcan la línea. Ya me gasté mi zapato. Y se ponen aquí y ponen una Biblia y dice, a ver, tú vení para acá. Si pasas esa línea, a ver si la puedes pasar. Y yo no sé si son comprados o no, o realmente hay un poder en eso. Pero si hay un poder en eso, yo me pregunto, ¿de dónde viene? Porque mi Cristo no hizo eso, hermano amado. Por eso, entre paréntesis, yo recuerdo, ahorita vamos a seguir, porque usted ya está pendiente de esto, ¿verdad? Pero ahí está la línea. Ahí está la Biblia. Y por aquí va a venir uno que va a hacer, no sé si la pantomima, y se va a caer y no va a poder pasar. Y viene otro, y viene otro, y viene otro. Pero insisto, o es falso, o es cierto. Pero si es cierto, hay que preguntarse de dónde viene eso. Porque en mi Biblia viejita, hace muchos años, yo anoté algo que mi pastor dijo hace quizá 25, 30 años. Y él dijo, ten cuidado, sospecha del que hace show en el púlpito. Y yo lo tengo ahí apuntadito.
Y de repente lo vuelvo a leer. Y todas las notas que puse ahí. Porque yo sí hice mi trabajo, hermano. Yo hice mi tarea. Y yo me gozo de los que aquí hacen su tarea. Los que creen que todos se lo saben, o que tienen una memoria fotográfica, qué bueno, pero les pregunto a otro día qué prediqué y no se acuerdan. Pero aquí están y hacen como que de verdad hubiera un muro ahí. Ahora, eso genera en el personaje, quien os fascinó, genera una atracción irresistible hacia la persona, no hacia Cristo. Aunque se pueda cacaraquear y se pueda decir que es para Cristo, en realidad el show hace que se vea al hombre. Y sus cualidades extraordinarias, entre comillas, pueden de alguna manera desviar la atención del Hijo de Dios y lo puede fascinar. Los Gálatas fueron visitados por personajes que los fascinaron, porque eso fue lo que les dijo el apóstol. ¿Quién? ¿Quién os fascinó? Para no obedecer a la verdad. Yo tengo que hablar con toda libertad aquí, hermano. ¿Usted se ha dado cuenta que hay ministros que antes de predicar cantan? Y yo no voy a decir que eso es malo, pero también mi pastor me enseñó que había tiempo de la alabanza y después tiempo de la palabra. Parece que a usted no le enseñaron eso. Pero yo no puedo entender por qué se canta una hora y después el ministro canta otra hora o media hora. ¿Será que le está diciendo al director, así se hace vos? ¿O se quiere lucir? Estoy diciendo cosas fuertes. Porque usted sabe que cuando un grupo de alabanza está al frente y el director, aunque siempre van a haber tendencias a que el director haga micos y pericos aquí en el púlpito, sin necesariamente ser guiado por el Espíritu Santo. Y el que tiene discernimiento sabe que el director hace micos y pericos con su esfuerzo personal y no hay manera que entremos. ¿Y quién solo agarra el micrófono y empieza a caer la presencia de Dios? Eso es así. Pero insisto, si yo me pongo a cantar, y es que hay cantos de sirenas que atraen. Y hay ministros que han fascinado a las ovejas con sus cantos. Aunque cuando predican, no prediquen necesariamente la verdad de Dios, pero ya preparó el camino con la fascinación de la voz o del estilo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? Las fascinaciones actuales pueden venir incluso que el que predica es un mango, como dirían algunas mujeres. Yo he oído de hermanas que dicen, ay, qué mango ese pastor. No aquí. Me estoy dando a entender. Y ciertamente el ministro se arregla de tal forma y se prepara de tal manera que atrae físicamente. No importa cuál sea la fascinación. Me parece a mí que nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque si esa fascinación, y yo creo que ninguna fascinación está permitida, porque el Señor no nos embruja a nosotros.
Porque el embrujo es algo que se hace para tomar el control de alguien sin que se dé cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Cuando siente está atrapado. Si yo no quería esa trompuda, ¿y por qué me casé con ella? Es que lo embrujaron al patojo. Y cuando despertó dijo, ¿y me casé con esa trompuda? ¿Aló? Pero eso solo pasa en el mundo. Entonces, hermano amado, tenemos que ser demasiado cuidadosos en este tiempo porque las fascinaciones están a la orden del día. Una maestría en la enseñanza fascina. Las diferentes cualidades extraordinarias de una persona, si se enfatizan demasiado, pueden fascinar. Por eso es demasiado peligroso, hermano, acostumbrarse a un solo predicador. ¿Aló? Yo sé que cualquier pastor de una iglesia local se identifica con su pueblo. Y las ovejas les gusta oír a su pastor porque dice que la oveja oye la voz del pastor. Pero si no oye ninguna otra voz, y hay iglesias que solo oyen la voz del pastor nada más. Y quiero que me entienda, porque hemos predicado lo importante que es oír la voz del pastor. Cuando el pastor tenemos testimonio que él está oyendo la voz de su propio pastor, que es el Señor. ¿Me estoy dando a entender? Pero nosotros necesitamos saber que Dios puede hablarnos de diferentes formas, hasta por boca de tartamudo. Lo que tenemos que discernir es que la fascinación de la que está hablando aquí el apóstol dice, tiene como propósito que ya no obedezcas a la verdad. En el caso de los Gálatas, el apóstol Pablo les había enseñado por medio de la revelación de Jesucristo a Jesucristo crucificado. Es decir, les había enseñado su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso quiere decir que el mensaje del apóstol Pablo, como lo dice en el primer capítulo de 1 Corintios, no tenía otra razón que presentar el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados. La vida de los Gálatas era una vida terrible. Eran originarios o sus ancestros eran completamente paganos. Seguramente las prácticas que los Gálatas tenían eran horrorosas comparado con las prácticas de los judíos, que de alguna manera la ley los coartaba de hacer un montón de cosas feas. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? De alguna manera, usted sabe que los judíos se creían santos porque guardaban la ley que les había sido revelada. Y si usted alguna vez lee las 613 mandamientos que tiene la ley, usted se dará cuenta que la ley lo que trasladaba era el carácter de Dios. El propósito de la ley era sacar a luz el pecado, pero el propósito de la ley, al guardar la ley, era que el carácter de cada persona se pareciera cada vez más al Señor. Pero la naturaleza pecaminosa de cada hombre y cada mujer no permitía el que pudiera ser justificado por la ley. Pero Pablo viene y le habla a los paganos que saber qué cosas tenían en su mente acerca de la religión que ellos quizá podían practicar, y les presenta a Jesucristo en una cruz y les dice que Él derramó su sangre hasta la última gota de ella por sacrificio para que los pecados de ellos, aunque fueran los más terribles, pudieran ser perdonados. Y lo lindo es que esa revelación los hizo nacer de nuevo.
Porque Cristo se les reveló. Ellos vieron a Cristo en la cruz del Calvario. Y si nosotros todavía no hemos visto a Cristo en la cruz del Calvario por los ojos de la fe, todavía estamos en nuestros delitos y pecados. La revelación de ese sacrificio como personal, la revelación que Él murió por mí en propiciación. Yo era el que tenía que derramar mi sangre, yo tenía que haber muerto ahí, pero lo hizo Él por mí. Eso quitaba todo lo que las religiones cualquiera fueran pedían como una manera de justificarse delante de Dios, porque ninguna de ellas nos puede justificar. Estos gálatas no sabemos cuántos eran, pero habían recibido a Cristo, lo habían visto con los ojos de la fe, clavado en la cruz del Calvario. Habían entendido que el acta que les era contraria había sido clavada en la cruz del Calvario, y ellos ya no tenían pecado porque Cristo había muerto por sus pecados. En otras palabras, ya no tenían que hacer absolutamente nada ellos para ser salvos. Eso sí, tenía que haber una manera de vivir en consecuencia por haber sido salvos y por haber nacido de nuevo. Entonces, note usted que al final de este verso 1, yo puedo decirle a usted que la revelación del Cristo crucificado nos libra de todo legalismo. A mí que no me vengan a decir que yo tengo que hacer esto y aquello para ser salvo. A mí que no me vengan a decir que voy a perder mi salvación porque no hice esto o aquello. Por eso me da risa y me da cólera cuando alguien se sale de una misión y le dicen que va a perder su salvación y lo cree. Porque me hace pensar que ni siquiera lo más básico de la doctrina básica la conoce y le fue revelado. Porque ningún hombre te puede dar salvación. El único que pagó el precio por tu salvación fue Jesucristo. El único que murió en la cruz del Calvario fue Él. ¿Cómo va a pretender un apóstol de estos tiempos, y entre comillas apóstol, querer dar o quitar la salvación? ¿Acaso Él murió en la cruz del Calvario? ¿Cómo va a pretender una organización asustar a la gente que no conoce la palabra y que está fascinado por ciertas cosas porque no se dio cuenta que lo estaban fascinando, y pretender que el salir de un lugar le va a quitar la salvación? Si la única obra que nosotros tenemos que hacer es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario. Eso es lo único. Entonces, usted tiene que entender que los gálatas caminaban bien. Se les había revelado el Cristo de la gloria. Se les había alejado de una religión pagana. Ellos habían empezado bien, pero aparecieron los hombres fascinadores. Y los hombres fascinadores van a estar en cualquier lugar y pueden ser tus amigos, o puede ser el predicador favorito en tu canal cristiano, entre comillas. Puede ser el autor de los mejores libros cristianos que a ti te gusta leer, pero que en el fondo te está alejando sin que te des cuenta de la verdad de Dios y de obedecer esa verdad. Por eso, usted sabe que los publicistas venden todo lo que pueden. ¿Sabe usted que ahora los grandes ministerios tienen publicidades? Tienen agencias de publicidad. Y un publicista dice, óigalo bien, para que una mentira pueda ser creída, debe contener algunos elementos de veracidad y no carecer de lógica. Apelar a alguna vanidad o deseo de la persona que lo escucha. ¿Notó bien lo que dije? Para que una mentira se crea, y es que los publicistas te pueden decir que la pasta de dientes tal es la que mejor te puede
evitar las caries y dejarte blanco los dientes. Y tú no entiendes por qué siguen amarillos. Y como ya no fumas, porque la nicotina parece que mancha los dientes, tú dices, ¿por qué no funciona esto? Nos pueden vender los peores productos, los más dañinos a la salud, pero como nos los venden de buena manera y se gastan millones y millones para los publicistas, entonces aún lo más dañino terminamos ingiriéndolo. ¿Cuántos dicen amén? Pero llevemos entonces esa publicidad que ahora se mete a la iglesia y que nos hace creer que lo que se está diciendo o se está enseñando en determinado lugar es verdad. Le vuelvo a leer esa definición porque tal vez la leí muy rápido, ahora se la voy a leer despacio. Dice que para que una mentira pueda ser creída, debe contener algunos elementos de veracidad. ¿Se acuerda que eso fue lo que usó la serpiente con Eva? Le habló medias verdades. Y tiene que tener lógica esa mentira para ser creída. Pero lo que más me llamó la atención es que dice que debe apelar a alguna vanidad o deseo de la persona que le escucha. Con razón entiendo yo que la doctrina de la prosperidad tan socorrida en estos días, que hoy por hoy las iglesias más grandes, casi sin excepción, han optado por enseñar la teología de la prosperidad. ¿Y qué es lo que dicen en resumen? Lo que le dicen a la gente es que la Biblia dice que van a ser ricos, que van a ser prósperos materialmente. Les enfatizan que van a tener una mansión, que van a manejar un Rolls Royce, que van a andar en un avión privado. Y dígame usted, ¿a quién no le gusta eso? ¿Habrá alguien aquí que no le gusta eso? ¿Habrá alguien aquí que no le gusta, que quiere ser toda su vida paupérrimo? Y es que al final, ¿cuántos saben que el plan de Dios es prosperarnos? Pero nos prospera materialmente, así como prospera el alma. Así que usted pregúntese, si le está costando las cosas en la esfera material, pregúntese primero cómo está su alma. Porque según el plan de Dios, primero debe prosperar su alma. Y si su alma está bien y usted no prospera materialmente, es porque Dios tiene un plan, como tuvo un plan con Lázaro. Lázaro se sentaba a la puerta del rico, ¿se acuerda? ¿Se acuerda usted? Y pedía comer de las migajas que le podían tirar de la casa del rico. Pero Lázaro cuando muere se va al seno de Abraham, quiere decir que estaba bien. Y el rico cuando muere se va al infierno, quiere decir que estaba mal. Entonces cuando Dios tiene planes, y por cierto la teología de la prosperidad todavía no puede explicar por qué Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue al infierno. Alguna su explicación trasnochada tendrán que tener. Pero el Señor anhela, porque dice, amado, yo anhelo. Dice Dios que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y para que lo disfrutes, que tengas salud. Ahí está el evangelio integral. El problema es que la teología de la prosperidad, con sus grandes, diríamos, elementos fascinantes. Porque hermano, tenemos que ser muy claros. Ellos no tienen una carpita sucia, porque está sucia nuestra carpa y no hay modo que la podamos limpiar. Y más de alguno de ustedes dirá, mejor me voy a aquella
donde hay buenas butacas, porque al fin y al cabo cuando empieza a predicar el predicador, yo me duermo y está más rico ahí esa butaca dormirme. Aleluya, gloria a Dios. Esos grandes templos se contrata personajes o empresas que los decoren a la última y dicen, es que yo soy un hijo del rey, dicen. Y este es el templo del rey, entonces hagámoslo como el templo de Salomón. Usted sabe que uno de estos hombres en Brasil, literalmente con las medidas exactas, construyó el templo de Salomón con puertas de oro, columnas de oro, más suntuoso todavía que el templo de Salomón. Y desde ese su templo de Salomón le dice a la gente, pare de sufrir. Pero ¿cómo no van a hacer eso si cada oración la cobran? ¿Quiere oración por sanidad? Vale tanto. Y ahí va la gente. Y paga sus oraciones. Y como ¿quién no quiere ser sano, hermano? Y lo más tremendo es que oran y no sanan, o tal vez si sanan, el engaño se vuelve más fuerte y la fascinación se vuelve más fuerte. Entonces, nosotros, hermanos amados, debemos de darnos cuenta que la fascinación trae un peligro. Y si me acompaña a la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11 y verso 3, vamos a recordar algo que en paralelo creo que abona lo que el apóstol Pablo le quiere decir a los Gálatas, solo que aquí se lo dice a los Corintios. Capítulo 11, ¿lo tiene? Leamos desde el verso 1, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. 11:1 de 2 de Corintios. Porque os celo con celo de Dios. O sea que el celo de Dios no es malo. Pues os he desposado con un solo esposo. O sea que el trabajo del ministro es desposar. ¿Ya se dio cuenta? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me interesa el verso 3 rápidamente. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos son los sentidos los que fascinan, buscan. Esta es una era de los sentidos. Hay una fascinación por los sentidos. La gente hace muchas cosas por lo sensual. Lo sensual tiene que ver con los sentidos. Y Pablo dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Otra versión dice de la sencillez. Porque, hermano amado, el evangelio de Cristo es sencillo para el que lo ha entendido y se lo han revelado. Así que hoy los púlpitos y los mensajes se pueden volver tan complicados, pero también teniendo ingredientes que el oyente quiere oír. Y eso también, hermano, en la palabra nos lo dejan claramente establecido en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Yo creo que usted se dé cuenta cómo el apóstol, ya que Dios lo usa también en esta epístola, segunda epístola de Timoteo, capítulo 4 y verso 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Lo lee? Sino que teniendo comezón, si usted tiene cómo subrayar comezón, subráyelo, de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propias pasiones, conforme a sus propios deseos.
Se recuerda que para vender una mentira hay que involucrar algo que le guste a la gente. Y como quiero ser lo suficientemente incisivo esta noche, hay algunos que dejaron de ir al culto por jugar fútbol. Hicieron ligas. Y la alabanza se interesaba más en ganarle a los diáconos que en ensayar. El dinero de las congregaciones se usaba para hacer estadios. Y los ministros lo que iban a hacer a sus reuniones pastorales era jugar fútbol. Porque dígame usted, ¿a quién no le gusta jugar fútbol? ¿Ah? A la mayoría de hombres les gusta jugar fútbol. Entonces se involucra cosas que nos pueden gustar. ¿Por qué cree usted que hoy hay iglesias que tienen pantallas de 15 metros por 6 metros de altura? Y se llaman las iglesias virtuales. Usted entra a esas iglesias y las iglesias son de ese tamaño, mire, 15 metros de largo por 6 metros de altura. Y es interactivo todo. Y ahí va la gente a oír que les predican 15 minutos, porque muchos quisieran que les predicaran 15 minutos, porque son los únicos minutos que aguantan para no dormirse. Y la alabanza es una música estridente. Usted sabe que la música estridente tiene efecto en los sentidos. Si usted maneja los ritmos de tal forma, puede producir ciertas cosas en los cuerpos. ¿Por qué cree usted que donde hay música rítmica la gente empieza? Por eso si usted va en un carrito, está en un restaurante y está oyendo algo y de repente está ahí siguiendo el ritmo con el pie, una su canción, y aparece un hermano y dice: alabaré, alabaré. Pero no era eso lo que usted estaba siguiendo, porque los sentidos son atrapados. Me estoy dando a entender, hermanos amados. Hoy muchos están tratando de establecer lo que llaman iglesias relevantes, con mensajes relevantes, atractivos. Y la gente, mientras más alcurnia crea tener en la iglesia, mejor se siente. Al fin y al cabo, aquí viene fulano, aquí viene mengano, aunque a los 4 años se le encuentre en el bote, en la cárcel, pues. Es que está viniendo el diputado tal, está viniendo el senador cual. Hermano, hoy oía yo una profecía que le daban a un ministro que fue discípulo del hermano Otto, y ahí estaba el ministro con las manos levantadas. Tal vez usted también lo vio. Y el profeta le decía: es que van a llegar los del gobierno, los que están en el gobierno, y van a llegar a ti. Y el pastor decía. Y yo supe que ese ministro discipuló a una persona muy cercana al presidente en cierto periodo, solo que es una mujer terrible. Pero él tiene dentro de su línea que es la discipulada. Pues la discipuló mal, porque probablemente nos interesa más codearnos con el gobierno, codearnos con las autoridades, que proclamar la verdad de Dios. Porque un ministro de Dios debe de predicar la palabra como está. Y si la persona que está ahí es corrupta, hay que hablar de la corrupción, aunque se vaya. Dice el verso 2. Y no sé por qué se me fue el tiempo usted. Pero denme unos minutitos. Esto solo quiero saber de vosotros, dice el apóstol. Miren qué inquisitivo. Viene otra pregunta fuerte, pero poderosa. ¿Recibisteis el Espíritu? Con mayúscula, habla del Espíritu Santo. ¿Por las obras de la ley?
Entonces aquí el apóstol Pablo ya saca a luz el problema. Los que estaban fascinando a los Gálatas llegaron después de que él les predicó la verdad de Dios, el verdadero evangelio, y le fueron a decir a los Gálatas recién naciditos, tiernitos, le fueron a decir: si está bueno que crean en Cristo, pero también circuncídense, y también guarden el sábado, y también guarden las fiestas judías, y también hagan esto y hagan lo otro. Y fueron fascinados. Y como muchos iban diciendo que eran enviados por apóstoles genuinos, los tiernitos se dejaron engañar. Pero hermano, aquí ya no hay tiernitos. Aquí hay gente que ya ha caminado en el evangelio y que, como dice el apóstol, por causa del tiempo ya deberían de ser maestros. Dos amencitos, todos raquíticos. ¿Por qué no decir amén? Ay Dios. Mejor sigo. No me quiero desanimar. Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley. Lo que está diciendo es lo más grande que podía experimentar el ser humano. Nunca en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios estaba dentro de un hombre o una mujer. Lo más que alcanzaba el Espíritu era estar sobre o con hombres de Dios, mujeres de Dios y personas que buscaban al Señor con sinceridad. Pero lo que está diciendo el apóstol es una verdad maravillosa que ellos ya habían experimentado, que recibieron el Espíritu adentro. Y se me pone por los pocos amenes y el poco entusiasmo que usted no sabe realmente lo que significa tener a Dios adentro. ¿O sí? Es lo más grandioso. Es lo más grande. Por eso mi pastor decía: el evangelio es un hombre metido dentro de otro. Eso es el evangelio. El evangelio no es guardar un montón de cosas, porque Cristo está metido dentro de nosotros y es Dios. De adentro para afuera Él nos transforma para que nos parezcamos a Él, y que por naturaleza nueva ya no hagamos lo que hacíamos antes. Por eso no se necesita fuerza de voluntad. Por eso no va usted a Alcohólicos Anónimos para quitarse el deseo de tomar, ni va a Neuróticos Anónimos para quitarse ese nerviosismo y esa neurosis que tiene. Usted le cree al que se metió dentro de usted y Él hace la diferencia. Aunque por supuesto tenga que tener un proceso largo el experimentar todo el paquete de Dios. Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley. En otras palabras, recibisteis el Espíritu por una religión o por circuncidarte o por guardar el sábado. Por eso que el Señor reprenda al diablo para aquellos que andan confundiendo cristianos en este tiempo, y después de haber creído en la salvación por fe, ahora se dejan las barbas, se ponen su sombrerito como que si fueran judíos y son más chapines que es la Chapinlandia, y les hacen creer que son judíos porque los fascinaron. Algunos hasta pagan ser judíos y cobran caro. Otros siguen sus genealogías hasta Cristóbal Colón para ver si su tatarabuelo venía en la Niña o en la Pinta o en la Santa María, y si salió el 3 de agosto del puerto de Palos.
En 1942. ¿Quiere que le siga hablando de historia? Me aprendí bien la historia. Recibisteis el Espíritu, lo más portentoso que pueden ellos experimentar y que ahora el cristiano de hoy tampoco lo valora lo suficiente. ¿Por las obras de la ley? ¿Por una religión? No. O por el oír por fe. O el oír con fe. Es que, hermano, el Espíritu Santo entra a nosotros en el parto gemelar. Por eso dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y es que el Espíritu de Cristo entra en el momento que tú naces de nuevo. Cuando oíste por la fe. Y dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por el rema de Dios. Y cuando tú oíste como aquellos en la casa de Cornelio, que eran más paganos que los paganos. Ahí debe haber ido un cuate con 3 esposas, hermano, a la casa de Cornelio, porque el único santo era él, porque era un hombre prosélito que buscaba. Y Dios quiso que en la casa de él, realmente una iglesia en casas, iba a empezar ahí. Pedro, bien trabajado, bien revelado, que tenía que hablarle a los gentiles. Usted sabe que mientras él les hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que se dio el parto gemelar. Ninguno levantó la mano, pero indudablemente Cristo se les reveló y el Espíritu de Cristo entró. Y el que se une al Señor, dice la Biblia, un espíritu es con él. Aleluya, gloria a Dios. Y luego entra el Espíritu Santo, porque son gemelos, los dos paracletos. Aleluya. Pero el Espíritu Santo se queda inmanente. En algunos casos, cuando el paquete es completo, el Espíritu Santo bautiza a la persona y empieza a hablar en otras lenguas. En otras ocasiones hay un lapso. A veces el lapso se hace demasiado largo. Y hermano amado, yo le quiero decir, si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, venga a los ayunos por amor de Dios y clame y gima para que el Señor lo bautice con Espíritu Santo, porque eso va a hacer la diferencia en su vida. La llenura del Espíritu Santo y las llenuras continuas del Espíritu Santo nos van a permitir llegar a la meta y ser victoriosos en Cristo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. No tengo tiempo, pero usted apunte, los que están apuntando, San Juan 14:17, San Juan 14:26, San Juan 15:26. Vuelvo a decir, San Juan 14:17, San Juan 14:26, San Juan 15:26 y Romanos 8:9, para ver lo que hace el Espíritu dentro de nosotros. Por el oír con fe. Por eso cada vez que usted venga aquí, venga a oír con fe, hombre. Fíjese que el trabajo del Espíritu es continuo. Y cada vez que usted oye con fe, el Espíritu aplica, el Espíritu aplica, el Espíritu aplica. Voy terminando. Solo voy a llegar al verso 5, pero ya no voy a hablar mucho. Tan necios sois, usó la misma palabra que ya le dije que tradujeron estúpidos. Tan estúpidos sois. Qué fuerte, ¿no? Le dijo a los Gálatas, no a usted. A los Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne, o en la carne, o por la carne, porque todo lo religioso es carnal. Entiéndalo de una vez. La religión está en la esfera de la carne. Lo que es verdadero está en la esfera del Espíritu. Por eso cuando tenemos religión, hermano, no encontramos solución a nuestros apetitos, sean cuales sean esos apetitos.
La religión no te ayuda. Hermano amado, yo estuve en la religión evangélica por 10 años. Y el Señor me tuvo que sacar de este país y me llevó a Colombia. No a comerciar polvo que parece harina o harina que parece polvo, sino me llevó a una pastoral universitaria. Porque me quería enseñar lo que era la administración al alma, porque era lo que yo necesitaba. Y me di cuenta que mis 10 años de estudio y de oír grandes predicadores y de enseñarle a mucha gente no me servían para poder dar la estatura que el Señor esperaba de mi vida. El conocimiento que yo podía tener no me ayudaba. Si lo ponía en una balanza, aquí estaba el conocimiento, pero los deseos pesaban más. La vida natural, la vida carnal podía pesar más. Por eso sé que la religión no te va a ayudar en tus apetitos. Pero si tú te metes en la atmósfera del Espíritu, es el único que puede controlar la carne. Es el único que puede, hermano, transformarte y darte la fe. Por eso hay que oír con fe que tú puedes cambiar eso por medio del poder del Espíritu Santo. Que tú solamente te tienes que dejar. Por eso tu mente tiene que ser renovada. Y no oír lo que el mundo dice, no oír lo que el religioso dice, sino oír lo que el Espíritu dice. Y cuando el Espíritu habla, las cosas cambian, porque Dios llama a lo que no es como si ya fuera. Eso pasa en la esfera del Espíritu. Nos metemos a lo sobrenatural. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Es decir, ahora vas a querer guardar la ley. Pero si eres gentil, tus apetitos son más fuertes, porque has estado embarrado en el pecado por demasiado tiempo, gentil. Al judío le enseñaban que no debía hacer esto, que no debía hacer esto. Eso en cierta manera lo protegía. La ley era como un ayo, como un cerco. Pero los apetitos de la carne estaban adentro. Por eso no podían ser justificados. Por eso nadie puede ser justificado por guardar mandamientos. Tantas cosas habéis padecido en vano, Gálatas. Ser cristiano no es fácil. Y hay sufrimiento implícito. Usted lo sabe. Por eso nosotros no predicamos un evangelio donde si viene a Cristo todo se le va a solucionar. Porque la Biblia dice que usted viene a Cristo y todo se le puede poner peor. Pero ya tenemos a Cristo, el Todopoderoso, el que tiene misericordia, el que se compadece de nosotros. Dice, tenemos tal sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque Él fue tentado en todo, pero en Él no hubo pecado. Aleluya. Si es que realmente fue en vano. Y termino. Aquel es el Padre, pues que os suministra. Ese verbo en el original griego está en el tiempo presente continuo, es decir, suministra todo el tiempo. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Por eso todo el tiempo quiere dar unción, todo el tiempo quiere dar dones, todo el tiempo quiere que tú fluyas en los frutos, todo el tiempo quiere llenarte, todo el tiempo es una operación continua. No solamente cuando fuiste bautizado con el Espíritu Santo, pero debes de buscarlo, debes anhelarlo. Y hace maravillas entre vosotros. No es por la religión, es por el poder del Espíritu, que vino por el oír con fe. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta está clara. Es por el oír con fe. Si no queremos nosotros caer en la fascinación de la mentira, creamos a la verdad de Dios. No lo busque, pero en 2 Tesalonicenses capítulo 2, los primeros versos,
hasta más o menos como el 10 habla de la operación, o mejor dicho, del misterio de la iniquidad. Y habla de una operación de error. Dice, por cuanto no tuvieron amor por la verdad y se dejaron fascinar, eso lo estoy agregando yo, solo como una explicación. Y se dejaron fascinar por los fascinadores. Por cuanto no tuvieron amor por la verdad de Dios, Dios los entrega a una operación de error para que crean a la mentira. Hermanos amados, da tristeza ver gente que otra vez empezó a chupar y no dulces, porque sus ministros les dijeron que lo podían hacer. Qué tristeza que una persona que empezó por el Espíritu y el poder del Espíritu lo liberó del azote del alcohol, vuelva a caer como la marranita vuelve a su vómito, porque el fascinador le dijo que lo podía hacer. Que el Señor reprenda al diablo y a sus obras. Que la verdad de Dios que fue colocada, clavada en tu corazón, que llegó hasta la división del alma y del espíritu, que se metió a tus propios tuétanos, no te la dejes robar por los fascinadores de la mentira. Aquellos que le dicen a la gente, si no se puede llevar con su esposa, búsquese otra. ¿Cómo así? Eso no está en la Biblia. Porque el Señor busca restauración. Y Él es poderoso para restaurar. ¿Cuánta mentira se está predicando hoy? Pero como tienen comezón de oír. Por eso el ministerio magisterial que se tipifica en el dedo meñique. Perdón, este no es el meñique. ¿O sí? Ah, sí, este es el meñique. Este es el meñique. Es el único que entra al oído y destapa el oído. Por eso es que van a venir falsos maestros que les van a enseñar conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios deseos. ¿Quieres mujerear? Va a aparecer un maestro que te va a decir que se puede. ¿Quieres chupar? Va a aparecer un maestro que te va a decir que se puede, que no, una copita y dos no es malo. ¿Quieres hacer esto o aquello? Va a aparecer uno, porque se van a amontonar maestros que te van a decir todo lo que tú quieres hacer. Te van a decir cómo volverte rico en 10 pasos. Y la mayoría va a terminar frustrada y sin posesiones, porque te van a decir, siembra tu casa y Dios te va a dar un palacio. Todavía lo están esperando. Acuérdese, en la teología de la prosperidad, el que prospera es el ministro y los cercanos. Y lo que hay es una enorme frustración que muchas veces los lleva de vuelta al mundo completamente amargados. Cuidado con los fascinadores. Si tú amas la verdad de Dios, el Señor te va a guardar y te va a dar el discernimiento para que, aunque es muy atractivo lo que estás oyendo y lo que estás viendo, algo que no sabes, pero sí sabemos que es, el Espíritu Santo te va a estar diciendo, cuidado, cuidado, cuidado. Por eso la bendita palabra del Señor, atesorémosla en el corazón, leámosla, conozcámosla, meditemos en ella, pidamos al Espíritu Santo, que es el autor de la misma, que nos la explique. Ya no se debe dormir usted cuando lee la Biblia, porque si usted se duerme, ¿por qué no nos dormimos viendo una película? Pero si nos dormimos leyendo un capítulo de la Biblia y meditando en él, póngase de pie.
La fascinación tiene muchas caras, tiene muchas corrientes y cada vez más sutiles, y le van a llegar de diferentes formas. El apóstol le dice ahí, cuando habla de los sentidos que puedan ser engañados, y dice que se cuiden de aquel que los puede engañar por espíritu, por palabra o por carta. Por eso es que en los tiempos de Pablo circularon las cartas originales escritas de parte del Señor, y circularon muchas que no eran verdaderas. Y literalmente circularon cartas como que si fueran de él. Hoy en día el enemigo va a utilizar lo mismo. No sé qué es lo más difícil de poder discernir, pero tenemos que aprender a discernir movimientos espirituales que no son de Dios. Palabra que no es de Dios. Escritos que no son de Dios. La fascinación del final va a engañar a tanta gente de la iglesia, que el Señor en uno de sus evangelios dice: hallará cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe. Y eso quiere decir que va a haber muy poca fe, fe verdadera, quizá mucha religiosidad. Por eso usted que no quiere ser engañado, ¿por qué no ahí donde está levanta sus manos un momentito nada más y le dice al Señor lo más íntimamente posible con Él: Señor, gracias por la verdad que me has dado. Gracias por el testimonio que por medio del Espíritu tengo. Ayúdame a que ningún fascinador, ninguna corriente espiritual o doctrinal, ningún personaje, Señor, engañando mis sentidos, me aparte de obedecer a tu verdad. Tú que estás quizá confundido o confundida con pensamientos, con enseñanzas, ¿por qué no le pides al Señor que Él te las aclare? Y aún si necesitas ayuda, búscala, porque estamos a tiempo de corregir lo que deba ser corregido. Recuerda que el Espíritu Santo está dentro, porque entró cuando oíste por fe. Y si Él es el autor de esta palabra bendita, no permitas que hayan hombres que te digan que lo que el Señor va a revelar en estos tiempos ya no va a tener consonancia con la palabra escrita. Sabemos ciertamente que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparada para nosotros, pero nunca van a ir en contra de la palabra. Por eso tenemos la palabra profética más segura. Conozcámosla, amémosla, meditemos en ella de día y de noche, y nos permitirá avanzar hasta el momento en el que el Señor venga y nos suba de nivel, y los misterios aún no conocidos nos serán revelados.
Padre, yo clamo como ministro tuyo en este lugar, para que cada joven y señorita, cada dama y caballero que están aquí, Señor, reciban testimonio de estar amando la verdad y estar escuchando la verdad. Dale, Señor, oídos espirituales con filtro espiritual. Dales el paladar adecuado, Señor, para poder probar aún aquello que no es cierto, Señor, y lo puedan evitar podérselo comer. Y líbrame. Ayúdanos, Señor, a madurar. Ayúdanos, Señor, a buscar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener esa confirmación del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a tener el suministro continuo del Espíritu. No permitas que, habiendo empezado en el Espíritu, terminemos, Señor, en estos tiempos finales en la carne. Ayúdanos a mantenernos en la esfera del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entrar por ese camino nuevo y vivo que es el lugar santísimo, Señor, donde tú le hablabas a Moisés cara a cara. Enséñame, revélanos, tu confírmanos, fortalécenos, Señor, afírmanos, establécenos, Señor. y Que cada uno de nosotros podamos ser portavoces de la verdad. Que podamos, Señor, tener testimonio que amamos la verdad. Y por cuanto amamos la verdad, la operación de error no tendrá ninguna manera de hacernos daño. entregado a En el nombre poderoso de Jesús. para gracias, honrarte, oh Dios. Purifícame, Dígaselo. límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Sí, Señor. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Sí, Señor. Llévanos con tu paz y tu bendición. Que tu palabra siga resonando, Señor, en nuestro corazón, renovando nuestra mente, quitando las mentiras del diablo. Que éstas sean reprendidas en el nombre de Jesús. Guárdanos en nuestro regreso a casa. Líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús te lo suplicamos.